Les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a tener a una invitada que me genera una cantidad de emociones maravillosas y mucho amor. Ella es Stephanie Pizarro. Gracias por acompañarnos aquí en Plenamente. Bienvenida. Caro, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de compartir este espacio contigo. Siempre aprendo contigo. Stephanie y yo nos conocimos cuando estábamos escribiendo y publicando nuestros libros. Tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, de intercambiar libros, compartir esa experiencia tan profunda que es publicar un libro, especialmente cuando incluimos nuestras experiencias personales. Así que fue un momento súper especial y desde entonces conectadísimas. Pero quiero empezar preguntándote a ti, ¿quién es Stephanie Pizarro? Ay, Caro, hay tantas formas de presentarse. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga. Apasionada del desarrollo humano, del comportamiento humano, de las emociones. Y he dedicado mi vida profesional a el desarrollo del liderazgo en equipos de trabajo que buscan cohesionarse mejor, que buscan tener conversaciones que normalmente no tienen, que son difíciles, o simplemente que quieren reorientar su forma de trabajar para responder a las necesidades del mundo. Soy facilitadora de transformación y también una estudiante de la vida. Y cuéntame cómo fue ese proceso de la escritura y de la publicación de Al Baño María. ¿Y qué significa Al Baño María para las personas que lo estén pensando? Sí, al baño María me llegó como una metáfora de autoconocimiento, pero de hacerlo de una manera como cuando tú derrites el chocolate o calientas un tetero, que lo haces con cuidado, no lo pones al horno microondas, no lo pones al fuego directo, sino que lo haces en otro recipiente porque es delicado y porque necesita cuidado. Y yo creo que muchas veces cuando entramos en procesos de querernos conocer mejor a nosotras mismas, a veces nos exponemos demasiado rápido al fuego, nos asustamos y se nos despierta como esa crítica interna que es muy dolorosa y muy violenta. Entonces, al baño María es como un método para mujeres que quieren conocerse mejor a sí mismas a través de un cuidado. Como la idea es como que al final de leer el libro tú encuentres en ti una voz interior muy amable y una forma de valorar todo lo que has vivido en tu vida, incluso lo más difícil como lo funcional, lo que te sirvió en ese momento, incluso si quieres renovarlo y cambiarlo y mejorarlo. Y les cuento que yo tuve la oportunidad de leer el libro y es precioso, además que tiene un diseño, unas imágenes tan lindas, tan Mm, profundas y visualmente es hermoso este libro, así que es súper recomendado. Y te quiero gracias, Karen. preguntar qué fue lo más lindo, lo más valioso de escribir y publicar esta historia, este libro, y lo más desafiante del proceso. Definitivamente lo más lindo fue escribir. Yo no me lo esperaba, no tenía como en mi mente, no se me había ocurrido escribir un libro, pero me vino con una claridad absoluta, que casi que como si me hubieran dictado los capítulos. Tú también viviste una experiencia parecida, que es que uno se adentra en esa expresión y como que algo lo está haciendo por ti, como que tú te Sí. vuelves un instrumento. Y esa parte la disfruté muchísimo. Sucedió también gran parte en pandemia, entonces tenía el tiempo, tenía la disposición, no tenía viajes, no tenía clientes, no tenía interrupciones y escribía de día, escribía de noche, a veces me levantaba a las 2 de la mañana porque se me había ocurrido algo, me levantaba al computador a escribirlo, luego volvía y dormía otro ratico. Entonces toda esta etapa fue muy hermosa, muy auténtica, y sentí que yo me sorprendía con lo que estaba escribiendo y eso me daba una buena señal. No, qué interesante, que ni yo sabía que esto venía de mí. La parte más desafiante tuvo ya que ver con compartir el libro con el mundo, con ese movimiento expansivo de salir de ese espacio de creatividad que era más mío, que es como una cuevita en donde yo podía hacer mis cosas, expresarme de mil maneras, pero ya, como tú dices, Caro, cuando uno comparte, cuando uno escribe, pues, y sobre todo el tipo de escritura que tenemos tú y yo, que es muy personal, eh, pues es desnudarse ante el mundo, es mostrar quién tú eres, tus mayores virtudes, pero también tus
tus terrores más soterrados o tus deseos reprimidos, aquellas áreas de las que uno no está tan orgulloso. Y entonces eso me costó un poco más de trabajo aprender a separar el libro de mí, que éramos como dos entidades diferentes, y dejar que tuviera su propia vida, incluyendo las críticas, incluyendo momentos de rechazo, incluyendo momentos en donde el libro no encaja exactamente con el perfil de la persona que lo quiere leer. Entonces creo que todo eso fue un poco más difícil y me enseñó también mucho, mucho desde la humildad, desde la entrega, desde el amor y desde el entender que es una propuesta de 100.000 propuestas que existen preciosas como formato parecido de autoconocimiento. Entonces es también como sentir que uno pertenece a un flujo de muchas cosas que están sucediendo en el mundo y no creerme que lo mío era más especial o mejor o no sé. Eso me dio una lección muy bonita. Y te quiero preguntar, ¿por qué el autoconocimiento? ¿Por qué te enfocaste en ese tema que te llevó a ese punto específico? Y también como que enfocado en las mujeres, ¿por qué esos dos aspectos? Sí, lo que me pasaba era que algunas mujeres que participaban en talleres que yo hacía me preguntaban al final del taller, Stephanie, ¿cómo hago yo para tener una relación más amable conmigo, para conocerme mejor? Y yo me di cuenta como que era una necesidad que estaba ahí afuera. Y creo que eso va muy en línea con esto del propósito, porque es responder a las necesidades que uno va viendo. Entonces decía, no, pero tienes algo escrito en español, algo escrito que tenga un tono específico así de autoconocimiento para la mujer. Y yo dije, no, pero como que fui sintiendo que yo podía escribir, lo que tenía algo por ofrecer ahí, preguntas que yo me había hecho a mí misma, ¿no? Del camino que yo había recorrido. Entonces creo que fue como traducir un poco lo que me había servido a mí, lo que a mí me hubiera encantado leer 10 años antes y entregarlo a quienes tenían sed de tener un proceso parecido. Conozco muchas escritoras y escritores que escriben para su versión de ellos o ellas mismas hace 10 o 15 años. Yo creo que a mí me pasó lo mismo. Mi libro me hubiera encantado leerlo a los 20, Mm, 25. Y es una manera de, yo creo que también ayudarnos a nosotros mismos en nuestros procesos, pero con mucha empatía, como yo pasé por esto, con mucha empatía te comparto ahora este conocimiento del que pues ya tengo más información o experiencia o sabiduría. mm. Y hablaste sobre el sentido de propósito, y sabes que ese es un tema que me súper apasiona. Quisiera preguntarte a ti, ¿cómo defines tú una vida con propósito? ¿Qué significa para ti? Una vida con propósito implica escuchar lo que la vida necesita de mí y lo que yo tengo para ofrecer momento a momento. A veces yo tengo un montón para ofrecer y no significa que las personas que están a mi alrededor lo quieran o lo necesiten. O sea, a veces uno está lleno de regalos y de ideas y de herramientas pero si las personas de afuera no están en el momento para realmente poderlas recibir, da igual que las tenga. Y hay otros momentos en donde yo puedo sentir mucho una necesidad afuera, me puedo conectar con un grupo y ver exactamente lo que necesitan y sentirme desprovista de herramientas. No soy la persona, no soy quien en este momento tengo algo para entregar que les agregue el mayor valor. Entonces, lo que yo entiendo como propósito es un ejercicio de sintonía muy dinámico, de momento a momento, de hoy, que puedo ofrecer que esté, que se junte, que genere un puente con la necesidad de lo que otro necesita, ¿no? Que otro requiere. Gustan mucho las palabras que usaste. Sintonía, un proceso dinámico y está relacionado con una necesidad allá afuera. ¿Cuál fue tu proceso de encontrar tu propósito? ¿Cuál fue esa trayectoria ya adentrándonos un poco más en la parte profesional, la parte laboral? ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora? ¿Y cómo fuiste encontrando esas señales que te llevaron a tu propósito? Porque siento que en este momento estás viviendo tu propósito de vida, pero corrígeme si no es verdad todavía.
Pues yo pensaría que sí, y como va cambiando también me doy cuenta que el propósito también, en la medida en que yo me haga más flexible, pues me acerco más al propósito de ese momento, de lo que la vida requiere de mí. Yo creo que un parteaguas importante en mi vida fue que yo me entrené como comunicadora y mucho del trabajo que yo hacía era dar buenas noticias. Entonces me volví muy buena en decorar, en hacerle Photoshop a la realidad y contar las buenas nuevas, ¿no? Que a veces tenemos, los seres humanos tenemos la capacidad de exagerar lo chévere y disminuir lo que no se ve tan bonito, y esconderlo y llevarlo lejos. Y en algún momento empecé a sentir como una incongruencia interior muy grande. Yo decía, pero esto que estamos diciendo no se siente tan real, no se siente tan auténtico. Y empecé a enfocar pues, mi propio desarrollo hacia incluir más de lo que estaba excluido de mí misma, de la realidad en la que vivimos y traer un poquito más de autenticidad. Y así me formé como facilitadora de transformación, que justo tiene como propósito abrir conversaciones en donde el grupo es- está como recibe una invitación a transformarse, pero yo también como facilitadora me entrego a la pregunta que el grupo tiene para yo también transformarme con ella. Entonces me encantó sentirme parte, como que esa distancia que yo sentía antes, en que yo comunicaba, yo te daba a ti el mensaje, o incluso como educadora, yo soy la experta y yo te entreno, cambió y dejó de ser así como si hubiera una autoridad, una persona encima de las demás, y se volvió mucho más un ejercicio colectivo y un ejercicio circular en donde el liderazgo va cambiando y en donde yo puedo traer reflexiones y observaciones y ayudar al grupo a notar ciertas cosas, pero como facilitadora siempre estoy dispuesta yo también a entrar y mojarme y ocuparme de lo que se nos hace difícil a todos. Facilitadora, te identificaste, te presentaste con ese rótulo, ese título, esa etiqueta. ¿Qué significa ser facilitadora? ¿Cuál es? Descríbenos un día en el que estés facilitando. ¿Cómo es un día de un facilitador? ¿O qué mitos te gustaría desmentir sobre esa función, ese rol, ese tipo de trabajo? Bueno, creo que el facilitador, primero que todo, es una persona que es generosa. O sea, es una persona que llega y tiene que escuchar al grupo. El grupo a veces te dice, la necesidad que tenemos es mejorar la comunicación, es mejorar la confianza. Y a veces cuando entras y realmente haces preguntas más profundas, te das cuenta que la necesidad puede ir por otro lado. Eh, y a veces como que hay palabras que queremos que empoderes a este grupo. Y a veces para empoderar, lo primero que hay que hacer es desempoderar y como develar todos los egos que nos llevan a protegernos más que a estar al frente de los problemas que estamos resolviendo y que se presentan como en diferentes niveles de la organización. Entonces creo que un facilitador es como una persona que con un corazón abierto va a escuchar a un grupo, a escuchar cuál es el movimiento y estar dispuesto como a hacer también una curva en donde tú arrancas construyendo como un espacio de seguridad, en donde la coherencia en ese espacio de seguridad permite que salga a la luz una gran dificultad que tiene el grupo. Y el grupo la procesa, vive en una zona productiva, ojalá productiva, en donde hay tensión, en donde hay incómodos, en donde salen emociones que son difíciles de gestionar y juntos abrimos un espacio para digerir y metabolizar un poquito de esas emociones con autenticidad, con transparencia, para después poder integrar la experiencia y llevarte algo nuevo para ti mismo y para el equipo que se está formando. Entonces yo diría que es como quien abre un espacio de reflexión, digestión e integración de acuerdo a lo que un grupo, que es lo que yo me dedico a facilitación en grupos, a lo que un grupo necesite en un determinado momento, que pase lo que tiene que pasar. El mejor taller es en el que pasa lo que tiene que pasar. Y eso genera un poquito de incertidumbre para algunas personas que quizás quieran que sea súper estructurado y Sí, controlarlo. Por lo que tú dices, suena como que tiene que ser muy fluido. Entrego algo, veo la reacción del grupo, respondo, em, sí.
Pero sí, me encantaría saber, cuéntanos, ¿qué significa cuando tienes que ir a facilitar un grupo? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo te gusta prepararte? ¿Qué Mm, hay detrás, como tras bambalinas, en un claro. proceso de facilitación grupal? Pues lo primero es que tiene que haber tanto estructura como energía libre. O sea, tú te preparas para contener al grupo, porque eso también da mucha seguridad, ¿no? Entonces, cuando tú más o menos sabes para dónde vas, hay un objetivo, hay algunas ideas, hay algunas propuestas, es bonito que las haya porque ayuda a que el grupo se sienta como contenido, pero también vas dispuesta a improvisar, vas dispuesta a responder a lo que la realidad te pone, a, no sé, a fluir como es una conversación. Entonces, en una conversación tú tampoco puedes anticipar lo que las personas van a decir. Puedes proponer un tema, que es la parte estructural, pero no sabes lo que venga como respuesta de ese tema. Yo normalmente lo que hago es trabajar en programas de transformación que son multiaño, multigeografía, multinegocio, como de estos programas grandes que hacen las organizaciones para hacer transformación cultural. Y la forma en la que preparo específicamente un taller es primero haciendo, conociendo el diagnóstico del grupo, qué es lo que más les duele, cuáles son sus fortalezas, en dónde están sus mayores incómodos. ¿Por qué, al final, por qué están pidiendo un proceso de facilitación? O sea, ¿en qué están estancados? De lo contrario, no nos llamarían a los facilitadores. Y después de conocer un poquito ese diagnóstico, me gusta acercarme al grupo pidiéndoles que ellos mismos parafraseen por qué es importante estar allí. O sea, ¿para qué dedicar 2 días a conversar? ¿Por qué es importante hacerlo? Y cuando ellos nombran por qué es importante, empieza a generarse como un sentido de urgencia real, conectado a lo que realmente necesitan en ese momento. Y de ahí, dependiendo de lo que ellos nombren, vamos trabajando herramientas de desarrollo. Por ejemplo, supongamos que nombran confianza como una dificultad grande que tienen. Empezamos a desmenuzar la confianza. O sea, ¿qué es la confianza? ¿De quién aprendiste confianza? De quién fue un modelo positivo de confianza para ti, quién no lo fue. Para algunas personas confianza puede implicar ser muy abierto y decir siempre las cosas con transparencia. Para otras personas puede significar sentirse aceptado tal y como soy. Para otras personas puede significar que lo que yo digo lo hago y lo cumplo. Entonces tengo como esa confiabilidad por detrás. Para otras personas puede significar respeto, puede significar integridad. O sea, hay tantas maneras de mirar la confianza. Eso es lo que me gusta hacer en los procesos de facilitación, es descubrir, desmenuzar juntos lo que sentimos que necesitamos o la aspiración de crecimiento que hay en el grupo. Y hablaste sobre la importancia de contener y de crear espacios seguros en donde yo sienta que puedo ser vulnerable y compartir todos estos ejemplos que nos acabas de dar. Pero, ¿cómo hace uno para crear esa seguridad siendo un recién aparecido dentro de un grupo que ya se conoce o que trabaja junto, una familia, qué sé yo? Y Mm, llega el maestro, facilitador, formador, capacitador, cualquiera de esos roles, como una persona nueva a liderar un proceso, pero pues no, nadie te conoce, no tienen esa confianza ujú. en ti, no tienes la credibilidad. ¿Cómo haces tú o cómo puede hacer un facilitador para ganarse esa confianza, para crear ese espacio seguro donde puedan compartir y abrir sus corazones? Lo primero es nombrar que posiblemente no todo el mundo quiere estar ahí. O sea, no sé, cuando me contrata una empresa, hay una persona que está 100% convencida de que yo debo estar ahí, pero no significa que los 25 que hagan parte del grupo quieran estar ahí. Y me gusta hacer un ejercicio en donde les pido nombrar si se sienten prisioneros, que realmente no quieren estar ahí, como yo pasaría estos 2 días en otro lugar y se me está atrasando el trabajo que tengo, y porque estoy aquí, como que lo puedan nombrar y si me siento un poco prisionero en este espacio. Quienes se sienten turistas, como bueno, yo vengo a observar, a ver qué va a pasar en el grupo, como no me voy a involucrar, no me voy a implicar tanto, pero voy a mirar a ver qué pasa, que eso también es una forma de generar distancia y como no tomarte tan en serio el proceso de transformación.
y quienes están ahí realmente convencidos de que eso es algo que necesitamos, o sea, quienes ya hicieron su primer lanzamiento al agua. Y yo creo que solamente el hecho de nombrar cómo llegas a un espacio, si se hace con autenticidad, genera mayor coherencia. Y que las personas sientan que tienen la, la verdadera posibilidad de decir en dónde se encuentran. De lo contrario, digamos que contestarían lo políticamente correcto. La intención es invitar que lo políticamente correcto en este espacio no es tan relevante. Y otra forma de hacerlo que yo a veces le cuento a amigos o a mis papás como parte de mi trabajo y ellos me dicen, no puede ser. Y es que yo arranco como haciendo una lista de mis miedos. Entonces yo digo, yo tengo que regular mis propios miedos porque yo entro a un espacio en donde son un número de personas desconocidas, un poco así, o sea, yo también estoy asustada como facilitadora, ¿no? Igual que quizás ellos, o no sé, escéptica en ciertas cosas. Entonces yo lo que hago es nombrar mis miedos y decir, miren, a mí me aterra que yo pasen estos 2 días y yo no les pueda agregar nada de valor, que los decepcione, y que los decepcione tanto que terminen rechazándome y que al rechazarme yo me empiece a sentir súper sola y no tenga cómo gestionar mis emociones en este grupo y me sienta distanciada, me sienta desconectada de mi propósito, o me sienta como sumamente criticada, entonces comience a sentirme que me entra el síndrome del impostor y así, ¿no? Como una serie de miedos que se nos activan a todas las personas cuando abrimos espacios así. Y el hecho de yo compartir esos miedos, cuando realmente los comparto desde un lugar auténtico de soy un ser humano, que estoy aquí haciendo un experimento y estoy tratando de entregar lo mejor de mí, normalmente hay una mayor acogida que si yo arranco presentándome como la gran experta. Si yo me presento como la superstar que he hecho esto y pongo todos mis credenciales sobre la mesa y soy, no genero el vínculo que yo quiero para que haya vulnerabilidad en el grupo. Quizás en un escenario de no transformación, presentarte con todo tu pedigrí es maravilloso porque las personas confían en tu experticia. En el caso del trabajo que yo hago, eso no es tan relevante. Lo relevante es, estoy aquí con todo lo que traigo, incluyendo todos estos miedos. Ahí abres la puerta a la vulnerabilidad y al ser humano dentro de los roles que tengamos, pero al final son títulos, son etiquetas y compartamos aquí entre todos como humanos y Mm, dejar esos miedos y empezar con miedos me parece impresionante, me parece muy valiente, porque en el mundo actual, como tú dices, las personas usualmente empezamos, lo he hecho, con nuestros títulos, nuestra experiencia, creando credibilidad, que sí, obviamente se necesita, pero empezando por ahí, y eso a veces genera separación, como, tú estás allá, yo mm, estoy acá, porque yo no tengo el mismo nivel de experiencia que tú, por ende, brecha versus, hola, soy un ser humano. Y no sé si se dieron cuenta, pero Stephanie se presentó así en esta entrevista también, como soy una madre, soy una estudiante de la vida, soy esposa, que Stephanie Pizarro tiene un montón de estudios, un montón de experiencia, mm. pero la manera humilde, sencilla y de tanta sabiduría que se nota que has hecho todo tu proceso personal, de ego, se nota y tienes Mm. esa credibilidad siendo auténtica y sin necesidad de presentarte con tu pedigrí, con tus títulos necesariamente. Entonces me Mm, parece un vuelco mm, hermosísimo a lo que históricamente, tradicionalmente se ha hecho, que también es, voy a decirlo, más masculino, de energía más masculina, de competencia, del hacer, y entrar por la parte más femenina de la intuición, del fluir, del ser. De hecho, a veces yo digo como que parece como que yo estoy ahí ayudándoles a las personas a facilitar como sus momentos de vida, pero yo estoy haciendo lo mismo, como que yo también aprovecho esos talleres para, uy, tengo una dificultad con mi hijo, de una vez la cuento, la miro con estas herramientas, la miro desde este ángulo y muchas veces yo también como que las mismas herramientas que voy enseñando me van ayudando a digerir las partes de la vida que tengo abiertas.
Pero creo que hay otro aspecto importante como dentro de esa energía femenina de la que tú hablas, y es, digamos, aparte de la entrega, de la humildad, de hacerse muchas preguntas y de sentir que realmente uno no sabe todas las respuestas, o sea, realmente estar convencido de que uno no sabe, o sea, y tomarlo como un superpoder, o sea, maravilloso no saber, porque entonces me abre el mundo por delante. Cuando ya sé, solo tengo un caminito, pero cuando no sé, se me abren un montón. Y también me quedo a veces en la duda y en la confusión de no tener ni idea cuál es el próximo paso. Pero creo que también tiene que ver con el tema de privilegio, que el privilegio, cuando uno realmente se conecta con su privilegio, y tú y yo somos privilegiadas y muchas otras personas que tienen la posibilidad, o sea, el privilegio viene con la posibilidad de no mirar a algo, no mirar al dolor, hoy me distraigo por este lado. O sea, es como la capacidad que uno tiene de alejarse de ciertas realidades que son súper difíciles. Hay muchas personas que no tienen eso. Su vida es tan dolorosa en el día a día que no tienen la posibilidad de no mirar esa realidad. Entonces creo que es un espíritu de servicio muy lindo y muy femenino cuando tú reconoces tu privilegio y lo asumes con la responsabilidad de ofrecer algo de regreso, sin que eso implique que tu vida se tenga que convertir todo eso. O sea, también te puedes divertir y también te puedes entretener y también puedes mirar lejos del dolor en algún momento. Pero parte de ti ya recibe ese llamado de que si yo ya tuve la oportunidad de entrenarme, de participar en retiros, de hacer un proceso más consciente para yo conocerme mejor, entonces mi responsabilidad y también mi llamado es ofrecérselo a mi manera, a mi estilo, de regreso al mundo. Gracias. Gracias por hablar de privilegio. Yo creo que es algo que ignoramos mucho, consciente o inconscientemente. Y qué importancia empezar a vincular nuestro propósito de vida, nuestro llamado con ese privilegio que trae consigo una gran responsabilidad. Y yo creo que muchas personas hemos pasado por situaciones en las que somos parte del grupo privilegiado y otras en las que no. Pero qué lindo Bueno, reconocerlo en ambos lugares y entender que es una invitación a la acción, al reconocimiento y al decir, ¿cómo puedo servir a partir de esto? Qué lindo que ujú. no solo lo reconoces, sino que actúas desde ese Mm. punto, desde esa fuente de reconocimiento, que una vez más está vinculado al autoconocimiento del cual escribiste su libro, ese libro tan maravilloso que tenemos ahí a propósito, ahí atrásito. Tú decías ahorita como de esos mitos, de desmitificar ciertas Ay, realidades. Yo sí, creo que porfa. una muy importante relacionada con esto es tampoco como construir una identidad solo en función de servir. Yo Ujú. creo que ahí nos enredamos muchas personas que tenemos la intención de ayudar, porque hay momentos en donde lo correcto y energéticamente, digamos, conectada con tu realidad, no tiene que ver con salir hacia afuera, entregar, sino tiene que ver con recibir. Y recibir nos cuesta a muchísimas personas, o sea, es más rico dar, porque uno se siente como que hay una abundancia por dentro, se siente uno que contribuyó, hay una sensación deliciosa cuando tú haces un favor y la otra persona lo reconoce, cuando das un regalo y a la otra persona le diste en la médula de lo que más le encantaba. No se siente a veces tan cómodo recibir, pedir ayuda, sentir, uy, aquí, en esta área de mi vida, en este momento de mi vida, no me la sé, no sé qué hacer, estoy perdida, necesito compañía, necesito abrigo, necesito que alguien me escuche, necesito que alguien como que deje fluir esa parte de mí que se siente tan desagradable, de la que no me siento orgullosa, que se siente fea y eso también es una parte muy importante del rol de los facilitadores, pero también en general con respecto a nuestro propósito. Nosotros no somos 100% nuestro propósito, o sea, también somos como ayudar a que otras personas cumplan su propio propósito, siendo nosotros quienes estamos al otro lado, quienes necesitamos sentirnos contenidos y acompañados. Por supuesto, por supuesto. El baile entre dar y recibir,
que yo creo que la naturaleza nos lo muestra día a día y a Mm. veces los seres humanos somos más rígidos o en el uno o en el otro. Y volviendo un poquito al tema de ser facilitadora, me gustaría preguntarte si tienes alguna metodología que usualmente uses cuando estás diseñando un taller o hablabas de talleres que pueden llevar muchos meses, muchas geografías. ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles pueden ser esos procesos para tomar de la mano a este grupo y co-crear esos espacios con ellos? Wow, hay varias metodologías de las que yo me nutro. Yo diría que no hay una única y creo que también es como muy importante primero tener una metodología y como ser estricto con esa metodología para después soltarla y crear la tuya propia, ¿no? Y yo no la tengo así como tan definida para decirte la paso uno, paso dos, paso tres. Creo que hay como una parte importante que es como conectarse con lo vertical y con lo horizontal, quizás como para ponerlo lo más simple. Lo vertical es la inspiración, como lo que viene en ese momento. Y a mí me pasa mucho como facilitadora y me encanta que me pase, que de pronto como que quiero jugar con el grupo. Entonces digo, ay, yo quiero, puede que esté enseñando algo que haya enseñado toda la vida, pero me viene como una inspiración de, vamos a hacerlo a manera de constelación. Entonces pongámonos todos de pie porque lo vamos a usar con el cuerpo. O de pronto, no, lo que quiero pedirles a todos es que en este momento cerremos los ojos y tengamos un espacio de conexión interior. Y puede ser exactamente lo mismo lo que quiero enseñar o al punto, digamos, la información que quiero abrir, pero me guío mucho como por la inspiración del momento. Esa es una energía vertical y es una energía que no la puedo preparar. O sea, quizás como se prepara un poquito también en anticipación antes de hacer el taller, pero sucede mucho en el momento, es lo que me viene. Y a veces puede ser como la toma de decisión de en este momento lo que necesito es salirme del salón y dejar el grupo un poco solo a que procesen entre ellos. Puede ser pedirle a una persona que se ponga de pie y que comparta algo de forma más vulnerable con el grupo, o sea, exponer a alguien de manera que el grupo entero también tenga la posibilidad de aumentar su vulnerabilidad. Pero lo que te digo, viene como vertical y viene en el momento. Y la otra es la horizontal, que es mucho en comunicación con las personas, o sea, va a suceder, es como un tejido. Entonces, ahí yo ya dependo también de la figura que va armando el tejido cuando vamos conversando y de las partecitas del tejido que se enredaron un poquito y que tenemos que dedicarles un espacio para desenredar, de observar y disfrutar de la belleza del tejido que se crea, que se ve hermoso, de saber que hay unas partes del hilo que ni vemos, o sea, como también reconocer como que, uy, hay unas partes de esta conversación que en las que todos estamos como un poco ausentes porque no estamos hablando de esto. Entonces yo diría que un poco para resumirlo, lo vertical y lo horizontal como una metodología. Y me encantan las palabras que usas, tejer el hilo, constelaciones, energía femenina, fluir. Cuéntame, ¿de qué manera tú utilizas ese mismo lenguaje o lo adaptas cuando estás trabajando en Sí, empresas? Me imaginé cuando lo describías sí, como en total. multinacionales. ¿Cómo Sí, funcionan claro. esos ámbitos? Uy, Caro, es excelente pregunta porque ya me he metido en problemas terribles cuando uso, por ejemplo, cuando estoy con grupos que son de inclusión, estamos trabajando diversidad e inclusión y de pronto se me ocurre usar la palabra femenina, normalmente hay como una fuerza de oposición inmediata, como ¿por qué lo femenino? ¿Por qué lo masculino? ¿Por qué no usamos color rojo y color azul? O viene como con una energía de, uy, esa forma de nombrar no me gusta. Y pues es auténtico también que suceda así en ciertas corporaciones en donde se puede sentir que lo femenino y lo masculino es demasiado ¿no? O sea, se siente raro como espiritual o como energético y no entra tan bien en las personas. Y creo que hay una responsabilidad del facilitador de encontrar el grupo donde el grupo está, por tratar de acomodarse lo más posible. O sea, tener la cintura para responder a lo que mejor le puede funcionar al grupo en ese momento. Un ejemplo sencillo. A mí me gusta hablar del tema de escucha, es un tema que me gusta mucho entrenar a los líderes en su capacidad de escucha. Y entonces, por ejemplo, hay también como dos polaridades en la escucha que podría asemejarse a lo femenino y lo masculino, pero en el mundo laboral yo lo nombraría como escucha receptiva y escucha concentrativa.
La escucha receptiva es la escucha femenina. Las mujeres somos receptivas desde nuestra anatomía, que somos capaces de recibir a la semilla para ser un bebé en nuestro interior, pero también somos receptivas porque somos de abrazar, somos de acoger, somos de cuidar, ¿no? O sea, gran parte de la energía femenina es así. Y en la escucha se manifiesta como la capacidad de suspender temporalmente mis propias ideas, mis propias convicciones, mis propias opiniones, para poder darle lugar al otro. Y eso es como una función de empatía, es como abrir un espacio en mí para que la otra persona se sienta que yo la puedo recibir. Esa es una escucha receptiva. Y la escucha concentrativa, que es más masculina, es la escucha en donde yo le pongo 100% de atención a la otra persona, o sea, que implica más sintonía, yo me acerco a la otra, o sea, yo tengo que ser como un proceso activo de yo irme hacia ti, ¿cierto? Que es como yo penetro en el otro, digamos si lo usáramos con la energía masculina, pero en el mundo profesional o en el mundo corporativo lo usarías como la escucha concentrativa en donde tú dedicas tu atención a la otra persona, tú estás ahí para la otra persona. Por ejemplo. El lindo ejemplo de cómo adaptas el lenguaje, yo creo que está bien, yo creo que es súper bonito poder entender tanto a nuestra audiencia, al grupo, para poder hablar en un idioma en el que todos nos sintamos cómodos, cómodas y, y poder crear a partir de eso y a veces de vez en cuando empujarlo un poquitico. Ah, ¿qué pasó si A utilizamos ver, qué? No, volvamos de acá y acuerdo. tener ese balance, ¿no? Ese fluir. ¿Qué le dirías a alguien que quiere hacer lo que tú haces? Alguien que también quiere ser facilitador de empresas, de grupos, ayudar en la transformación a través de su conocimiento, de sus herramientas. Como, ¿cuáles podría ser un par de consejos que le podrías dar a esa persona? Ay, lo primero que le diría es lo máximo, felicitaciones y gracias. Yo creo que necesitamos más y más facilitadores en este mundo. O sea, para mí es una profesión de oro, porque es una profesión que difícilmente lo va a poder reemplazar un robot, inteligencia artificial, porque es un tema muy humano. O sea, es un tema de digerir nuestra realidad. ¿Qué robot puede ponerse en una situación de integrar trauma colectivo? O sea, de pronto todavía no, quizás algún día avancemos en esa dirección, pero por ahora lo veo como un tema netamente humano. Entonces lo encuentro súper generoso y lo primero que le diría es fantástico, que como realmente respaldar y bendecir ese tipo de energía de uno ponerse a disposición del mundo en el ámbito en el que lo hagas como facilitador. Segundo, siempre, siempre, siempre verse como aprendiz. Eh, Porque es que cuando uno se empieza a tomar un poco a pecho que uno es experto, es cuando se da más duro. O sea, en mi experiencia siempre ha sido así, cuando más como la creo, yo soy como buena en esto, ahí es donde me atropello más duro contra la realidad. Entonces, como, claro, reconocer los talentos que uno tiene y las herramientas que uno va formando, pero siempre con humildad de estoy aquí para experimentar y el grupo mismo me va dando como los límites, los linderos de hacia dónde puedo, qué tanto. Y cuando topo algo que no puedo resolver y que me queda como una energía residual, tener la responsabilidad de llevarlo a intervisión, o sea, con otro par facilitador y conversar acerca de lo que pasó y digerir lo que se quedó pendiente o llevar la supervisión de una persona que tenga más competencia que uno en esa área y le pueda ayudar a uno a clarificar. Porque finalmente el facilitador siempre va a necesitar continuar clarificando. O sea, es una profesión que no termina nunca, como ninguna profesión, pero especialmente como son temas humanos, pues cada vez vamos encontrando nuevas realidades y más cosas por incluir, más realidades por como tener en nuestro interior. Y eso realmente es el camino de un facilitador, es una persona que se dedica a pulir y pulir y pulirse uno como instrumento y ayudar a otras personas a que tengan sus tomas de conciencia también. Me gusta también hacerlo como muy práctico para las personas que están en este proceso
desde el punto de vista, y no me gusta tanto usar esta palabra, pero negocio, desde el punto de vista, digamos, de la abundancia financiera o de la estructura que le das a Ujú. ser facilitador, ofrecer estos servicios, esos talleres, programas. ¿Hay algo que tú le dirías a la Stephanie de hace 10 años como, qué lindo que lo hubieras hecho de esta manera o recomendaciones desde el punto de vista más práctico, aterrizado para crear un estilo de vida, un negocio, una marca, un Mm, programa que se pueda llevar a otras personas? ¿Qué, qué consejo podrías dar de esa forma, desde ese punto de vista? wow, yo creo que una de las cosas que no hice más temprano en mi carrera que hubiera hecho es cuidar más como mi red de contactos. Creo que es muy importante, sobre todo cuando hacemos un tipo de trabajo que tiene un impacto, asegurarnos que después de un tiempo acompañamos ese impacto. Es imposible para un facilitador saber cuál es el impacto real que tiene su trabajo. Realmente es muy difícil. Primero porque hay demasiados estímulos que las personas reciben, entonces uno no puede atribuir a que ese taller específico hizo que esa persona tomara la gran decisión de su vida, que le cambió el rumbo. Uno no sabe, quizás un pedacito de la semillita que uno sembró tuvo un efecto o acompañó algo más grande en esa decisión que esa persona estaba tomando. Entonces yo sí creo que cambia un poquito el curso de la realidad, pero uno no sabe cómo. Y creo que mantener la red de contactos viva le ayuda a uno a notar en el tiempo qué cambia, cómo cambia. Entonces yo creo que yo pediría mucha más retroalimentación, pero no la del momento, no la de recién se acaba el taller, porque mucha gente sale como inflada y feliz. Y es divino también que salga así, porque eso es parte del proceso, pero más en el tiempo. O sea, 2, 3 meses después, un año después, como tu realidad cambió un poquito. Y eso también a nivel sistémico, no solo como individuo, sino que cambió en ese grupo de trabajo, que cambió en esa organización, como eso impactó de otra manera. Quizás eso lo encuentro práctico, pero que también está como embebido en una realidad muy difícil de medir. Súper útil y además refleja también tu intención y tu deseo de no solamente crear experiencias temporales donde la gente salga inflada, feliz, radiante, Sí. sino que genere de verdad cambio. Y eso es muy lindo. Qué lindo que lo ves de esa manera. Pues para terminar, quisiera hacerte una ronda de preguntas rápidas. ¿Sí? Claro que sí, vamos a ver si puedo contestarla rápido, pero claro que sí. Vale. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu tipo de comida favorita? Me gusta, la verdad es que me gusta la comida que le cae bien a mi barriguita. Entonces me gusta la comida que tiene muchos ingredientes crudos. Mm. ¿Qué encontramos en la mesita de noche de Stephanie Pizarro? Dos elementos. Encuentras un despertador de luz, que no es un despertador que hace ruido, sino que ilumina el espacio. Lo encuentro maravilloso para despertarse. Y encuentras un libro, normalmente que estoy leyendo en ese momento. ¿Cuál es el tema que ronda por tu mente en este momento? Un tema al que quisieras como dedicarle más tiempo, profundizar más, como el siguiente tema para ti. Creatividad y el efecto de la sanación en la creatividad. O sea, como cuando liberas energía que te mantenía ocupado o ocupada porque era una sombra que no podías gestionar, cuando de pronto sí se integra, ¡puf!, te sale como una luz de creatividad y te inventas algo nuevo, desde una receta culinaria hasta que te da por escribir un libro. Quizás a ti te pasó con plenitud. Probablemente sí, me encanta. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue profesora de inglés. Cuando estaba todavía en el colegio, enseñaba inglés a compañeritos, compañeritas del cole. ¿Cuál fue tu peor trabajo? Y tú defines lo que signifique peor. Peor trabajo. Yo me acuerdo una vez me tocó trabajar en una fábrica que hacía almohadas de plumas y me tocaba como procesos.
muy técnicos en donde sentía que yo no tenía competencia. Entonces no era que fuera un pésimo trabajo en sí mismo, sino que yo sentía que no tenía las habilidades técnicas para lo que me tocaba hacer. ¿Y tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo lo tengo ahora. Me siento feliz con el trabajo que tengo como facilitadora de transformación. Se te nota. Qué Ujú. hermoso ver a una persona tan alineada con su propósito y qué privilegio tan lindo y qué hermoso todo lo que estás ayudando a tantas y tantas personas alrededor del mundo. Así que muchas gracias por este Ay, espacio tan lindo, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría, tu dulzura, tu cariño y por nutrirnos con todas esas recomendaciones y tips tan maravillosos. Así que gracias. Caro, gracias a ti. Mira que quiero decirte una retroalimentación de esta experiencia, de este podcast, y es que siento como que tu forma de escuchar, que la encuentro súper receptiva y súper concentrativa, o sea, con las dos cosas que había dicho antes. Lo que siento es que me amplifica algo en mi interior y creo que es como un efecto precioso que tiene estar contigo y es que me siento más conectada conmigo, más conectada con mi propósito y como que me siento como más empoderada de salir a hacer cosas y creer más en esa luz que yo vine a aportar específicamente a este mundo. Entonces quiero agradecerte mucho por tu generosidad, por tu amor y por la forma tan curiosa, con tu curiosidad de conducir este espacio. Ay, qué lindo. Gracias, Esa luz es gracias. gigante y por favor sigue radiante, llevándola a muchas partes del mundo. Gracias por tus lindas palabras. Ujú. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por vernos, por escucharnos y hasta la próxima oportunidad. Gracias, besito para todos.